Parece que no soy el único que está ensayando para esta noche, ¿eh? Mirá quién está ahí. Muy bueno. Hola, Diego. Hola, Mariano. Muy bueno. No sabía que, además de científico, eras músico. Sí, además de profesor de la UBA, investigador del CONICET, soy el director de la banda municipal. Ven y que te muestro cómo suena la banda. Vamos a empezar el concierto con una versión de Merceditas. Igual yo te estaba buscando, pero no como director de la banda, sino para hacerte un par de consultas científicas. Y vamos a seguir con un tema instrumental de Los Piojos. Pará. Quería hacerte unas preguntas sobre los sonidos, pero desde el punto de vista científico. Buenísimo. Me encanta responder preguntas científicas. Necesito saber cómo es que escuchamos para poder explicárselo a los chicos y cómo es que el aire puede vibrar en nuestros oídos. La respuesta es muy sencilla. Cuando un objeto vibra, esas vibraciones son transmitidas al interior del oído a través del aire. Hablando de vibraciones, qué mala vibra ese camión. Sí, para que esa bocina llegue a nuestros oídos es importante que exista un medio que transmita las vibraciones. Bueno, y en la mayoría de los casos, este medio es el aire. Sí, pero no siempre. Si ponemos en contacto un medio sólido, líquido, gaseoso con nuestro oído, sus vibraciones se van a transmitir a nuestro oído. Entonces, imagina que los sonidos son ondas, de un tipo llamado ondas mecánicas. Estas ondas se propagan solo en presencia de un medio material, nunca se propagan en el espacio vacío. Las ondas mecánicas son producidas por algún cuerpo que vibra y empuja el material que lo rodea. Por ejemplo, este camión que pasó recién hizo vibrar el suelo bajo sus ruedas, generando ondas mecánicas que se propagan en el suelo. Ah, entonces la existencia de sonidos depende de la presencia de algún medio material, como por ejemplo el aire. ¿Qué estás haciendo? ¿Tenés auriculares? Sí, tengo. Dale, ponételos y mira para allá. Ok. Claro, el sonido existe independientemente de si es percibido o no. Eso quería demostrar. Además, el sonido puede ser descrito con el concepto de onda. ¿Tenés un anotador? Sí, tengo. Bueno, sacale el resorte y sacale una foto. Una foto resorte. Si se perturba el extremo de un resorte, comprimiendo o estirándolo, la energía de esos movimientos se transmite a lo largo del resorte y en un momento determinado, cada parte del resorte copia el movimiento del extremo perturbado. La energía que se introduce en un extremo del resorte llega así al otro extremo, sin que haya habido un traslado de materia. Todas las partes del resorte quedan en la misma posición que tenían originalmente. Cuando la energía viaja de esa manera, sin que la materia se traslade, se dice que se propaga una onda. Me llevo la foto para la clase de mañana. Bueno. ¿Qué pasó? Se fueron los músicos, los dejo un momento solo y se van. Lo de siempre. Dejaron solo los instrumentos. Bueno, vamos. Wow. Qué buena banda que tienen, ¿eh? Entonces, las ondas sonoras se transmiten si hay una sustancia que ha sido perturbada y vibra. Exacto. Préstame la guitarra. Cuando uno toca una cuerda, uno siente la vibración de esa cuerda y escucha el sonido. El sonido se propaga si hay un medio que lo propague. Cuando este medio no existe, por ejemplo en el vacío, no se escucha el sonido. Entiendo. Por ejemplo, en el espacio exterior. Ya me lo imagino, como en el espacio exterior.
Así es. En el vacío no se propagan los sonidos. ¿Estás bien? Sí. Un poco decepcionado, nada más. ¿Por qué? Porque los dibujos animados nos mienten. Don Cosme, ¿cómo anda? Bien, ¿vos? Bien, muy bien. ¿Cómo andan tus investigaciones sobre el sonido? Bien, necesito profundizar algunos temas, por eso es que vine a consultar a Oráculo. Vení. Tengo algo para vos. ¿Qué será? ¿Querés un mate? Ah, sí, gracias. Bueno, ¿me va a contar algo de su vida anterior? Todos sabemos que usted fue un gran científico. ¿Terminaste con el mate? Bueno, No, no te voy a contar nada de eso. Vos viniste a consultar a Oráculo. Ahí lo tenés. es increíble. Parece un pizarrón, pero es una fuente de conocimiento. Así es. Durante toda mi vida compilé el fruto de mis investigaciones en él. Don Cosme, lo suyo sí que fue trabajar la velocidad de la luz, ¿eh? O del sonido. Escúchame. La velocidad con la que se transmiten las ondas de sonido no es la misma en todos los materiales. Más lento en los gases, más rápido en los líquidos y más rápido aún en los materiales sólidos. Es importante remarcar entonces que según el material transmisor, el sonido va a tener distinta velocidad. Sí, y también la temperatura influye en la velocidad del sonido. Mira. En el aire, a una temperatura de 0 grados centígrados, la velocidad de cualquier sonido es de unos 330 metros por segundo. Cuando el aire se calienta, el sonido viaja más rápido. A los 20 grados centígrados, su velocidad es de 345 metros por segundo. Esto equivale a unos 1240 kilómetros por hora. En el aire, a una temperatura determinada, todos los sonidos se propagan con la misma velocidad. Si esto no fuera así, sería difícil escuchar un concierto de Los Piojos en un estadio, porque algunos sonidos llegarían antes que otros a los espectadores distantes. Ah, lo mismo que va a pasar hoy con el Festival del Pueblo en la Plaza. Entendí todo, pero ¿qué tiene que ver el recital de Los Piojos? Primero, ando ganas de escucharlo. ¿Entendiste? Sí, entendí. Y segundo, ¿te puedo pedir un favor? Sí, claro. ¿Puedo cantar con vos? Pero sí, me encantaría, va a ser un honor. Después nos juntamos más tarde y ensayamos el tema. Pero vamos con el de los piojos. Vamos con el de Los Piojos, pero tiene suerte, ¿sabe por qué? Porque hoy ando con ganas de hacerle caso. Espera. Sí. Quédate. Te dije que tenía algo para vos. Bueno. Toma, este platillo. No me preguntes nada, te va a servir. Pero un platillo de batería, don Cosme. Confía en mí, te va a servir. Hola, Adela. Hola. Pensé que ya no había nadie. No, pero este timbre es un problema. Cada vez que me alejo un poco de la recepción, o lo escucho muy débil o no lo escucho. Justamente quería hablarte de ese tema, de escuchar. Porque estoy preparando una clase para los chicos sobre los sonidos. Entonces. Sí, yo ya sé todo. En este pueblo todo se sabe muy rápido. Todo se propaga más rápido que el sonido. Y si se trata de un chisme, cualquier medio sirve para propagarlo. Entonces, ¿estuviste investigando sobre los sonidos? Sí, investigué sobre los sonidos e investigué sobre la fuente. Pero sobre la fuente, ¿qué? ¿Sos cocinera o guía de museo? No. Sobre la fuente de sonido. Mira. Por ejemplo, este timbre. Un cuerpo que produce sonidos se llama fuente sonora. Sí, claro, ya entiendo. Vos lo que querés contarme es Una que... fuente sonora envía energía en forma de ondas que viajan en el material que la rodea. Y la parte de la energía que llega a nuestros oídos produce precisamente la sensación de escuchar. Por eso la intensidad de un sonido depende de cuánta energía llega a nuestros oídos. Cuanto mayor es, más intenso lo escuchamos. Por eso fue que cuando vos estabas lejos no escuchabas el sonido del timbre. Así es. Y ahora que estás cerca de esta fuente sonora, la escuchas mejor. Sí, pero no. Y como sí
pero no. Es cierto lo que vos dijiste, pero no toqué el timbre para seguir con el ejemplo. ¿Ah, no? No, sino para avisar que ya llegaste. Te espera Diego, el científico. Bueno, gracias. Por favor. Pabellón del cuerpo humano. Hola. Hola, ¿Qué tal, Diego? Sí, ¿cómo te va, Mariano? Veamos juntos cómo funciona el oído humano. Perfecto, podemos hacer de cuenta que es una visita guiada. Partimos desde acá, desde las orejas, que son la parte externa del oído. Su función es reflejar los sonidos hacia el interior del conducto auditivo, al fondo del cual hay una pequeña membrana llamada tímpano. Exactamente. Y está conectada al oído interno mediante 3 huesos pequeños. Claro, llamados martillo, yunque y estribo, que transmiten las vibraciones del tímpano a través de la membrana denominada ventana oval, que empuja el líquido que llena el oído interno. Allí, en la ventana oval, el sonido se amplifica. El hecho de que sea 20 a 30 veces más pequeña que el tímpano da lugar a una amplificación que llega a aumentar entre 40 y 90 veces la presión de la onda que alcanza el tímpano. Estas vibraciones pasan a través del fluido de la cóclea del oído interno, estimulando miles de pequeñas células ciliadas. Como resultado, estas vibraciones se transforman en impulsos eléctricos que el cerebro percibe como sonido. Perfecto, Mariano. Las señales de naturaleza eléctrica generadas de este modo son enviadas al cerebro y se convierten en sensación sonora. Y esta es la trompa de Eustaquio, que es un tubo que conecta el espacio del oído interno con la garganta y la misma presión a ambos lados del tímpano. Llámale, llora, llora mi Esa voz me resulta conocida. Sí, mejor vámonos porque me estoy mareando. llora, llora mi pena de amor. Parece que está ensayando para el festival de esta noche. Sí, pero ¿no podía buscar otro lugar? Corrámonos un poco, así seguimos con nuestro repaso. Bueno, soy todo oídos. Sí, el oído es capaz de distinguir entre 2 sonidos distintos porque es sensible a las diferencias que existen entre ellos. Diferencias que radican en 3 cualidades: el volumen, el tono y el timbre. Exactamente. El volumen está relacionado con la cantidad de energía que esta onda transporta en un segundo. Un sonido muy intenso transporta mucha energía en un segundo. Se ve que Adela tiene mucha energía. Sí. Caminemos. Vamos. Están armando el escenario para el festival de esta noche, parece, ¿no? Y como verás, Mariano, un canto como el que acabamos de escuchar recién puede ser placentero para los oídos, pero existen otros sonidos que pueden perturbarlos. Sí, pero hay que tener cuidado porque si ese sonido es demasiado intenso como el del armado de este escenario, puede lesionar el oído. Es verdad. De hecho, la gente que trabaja en fábricas o lugares ruidosos como este debería usar protección para los oídos para no lastimarse. Ah. Y por ejemplo, en el caso de los aviones grandes de pasajeros, si una persona se pone delante de la turbina sin protección, podría dejarlo sordo o a cualquiera. Es verdad, la gente que está expuesta a sonidos tan intensos como este puede recibir daños tanto auditivos como psíquicos. Tiene que ver con el tema de los decibeles. ¿Los qué? Decibeles. ¿No te escucho los qué? Decibeles. Ah, los decibeles. La intensidad de los sonidos se mide en decibeles, que es una escala muy particular. Al sonido más débil que puede detectar un oído promedio, que se le llama umbral de audición, le corresponde intensidad de 0 decibeles. A un sonido 10 veces más intenso que el umbral, le corresponde una intensidad de 10 decibeles. Y así, siguiendo la escala, a mayor intensidad sonora, mayor será el nivel de decibeles. El oído humano tiene un límite de decibeles que puede soportar. Sí, el límite de audición del oído humano corresponde a unos 120 decibeles, que es 1.000.000 de millones de veces más fuerte o más intenso que el umbral de audición.
Entonces, el sonido amplificado en algunos espectáculos de música estridente alcanzaría este valor. Esperemos que en el festival de hoy no se llegue a ese nivel, ¿no? Esperemos. Bueno, nos vemos en el festival, Mariano. Nos vemos entonces. Tengo un montón de información para preparar la clase. Ahora debo ensayar con Don Cosme. El platillo de batería que me dio Don Cosme. Un ser humano puede disfrutar del susurro de las hojas o del murmullo de la ciudad. Puede escuchar música a bajo volumen por radio. Se irritará si levanta la voz en una conversación. No podrá hablar frente al ruido de un auto y sus oídos estarán en peligro frente a la bocina de un camión. Podrá lesionarlo frente a una sierra mecánica y sentirá dolor cerca de un avión a reacción o utilizando una remachadora. Al final Cosme tenía razón. ¿Este aparato me sirvió? Hombre, son todos iguales. Preparé todos estos libros y se fue. ¡Adela! Necesito saber más sobre los sonidos. Ay, Adela, necesito saber más sobre los sonidos. Ahora venís así a pedirme más sobre los sonidos. Antes te fuiste y ni me saludaste. Pero es que estabas gritando mucho, entonces preferí... ¿Gritando? Estaba ensayando. Y además lo hacía muy bien. Se nota que vos sos un hombre que no sabe apreciar la belleza. Bueno, tal vez será que en tu caso no noté la diferencia entre cantar y gritar. Entonces, eso... ¿Cómo me vas a puede haber decir sido... eso? Yo canto de un modo Adela. pasional. Y vos sos un... Pero Adela, cuida el tono, así... Nada, nos podemos llevar bien, ¿no? El tono... El tono, yo quería hablarte de eso. Sí, bueno, las cualidades del sonido son el volumen, el tono y el timbre. Claro, y yo ahora te voy a explicar el tono. Sí, pero yo sé lo que es el tono. El tono es la cualidad del sonido mediante la cual el oído puede distinguir entre los graves y los agudos. Pero lo que no me queda claro es de qué depende el tono del sonido. Depende de su frecuencia, es decir, del número de vibraciones que se repiten en, por ejemplo, un segundo. La frecuencia suele medirse en una unidad llamada hertz, que significa veces por segundo. Mira este libro y vas a entender todo. Por ejemplo, un sonido de 100 Hz es producido por una vibración que se repite 100 veces en un segundo. Los sonidos percibidos como graves corresponden a frecuencias bajas. El sonido más grave de una guitarra corresponde a 80 Hz por segundo. Y el más agudo corresponde a una frecuencia de 700 Hz por segundo. El oído humano solo detecta las frecuencias comprendidas entre los 20 y los 20.000 Hz. Los sonidos más graves que los de la frecuencia menor se llaman infrasonidos y los más agudos que los de frecuencia superior, ultrasonidos. ¡Cuidado, Mariano! Los elefantes pueden detectar infrasonidos con sus oídos. Los delfines se comunican emitiendo y recibiendo ultrasonidos. En una onda sonora, la distancia entre una zona de máxima compresión y la siguiente se denomina longitud de onda. A cada frecuencia le corresponde una única longitud. Cuanto mayor es la frecuencia, menor es la longitud correspondiente. Al apretar la tecla que está más a la derecha en el teclado de un piano, se producen sonidos de frecuencia 4500 Hz, que tienen en el aire unos 7.6 centímetros de longitud de onda. ¿Y si se tocan las teclas que están más a la izquierda, cómo es la frecuencia? En ese caso, las ondas sonoras producidas tienen una frecuencia de 28 Hz y una longitud de onda en el aire de unos 12 metros. Los oídos humanos pueden detectar vibraciones del aire con longitud de onda desde más o menos 1,5 centímetros hasta unos 15 metros. Uf, cómo me cansé. Mirá lo que preparé para seguir hablando de los sonidos. Igual esto, según quién lo ejecute, pueden llegar a ser sonidos o ruidos, ¿no? Ay, no seas malo. ¿Sabes tocarlos? Sí.
A ver, toca la misma nota, es decir, el mismo tono. Está bien. Es la misma nota, un re, ¿no? Sí, re bien. Es la misma nota, pero suena distinta. Y esto se debe a la tercera cualidad del sonido, el timbre. El timbre, ¿ves? No. ¿Ves que ahora te escucho? No. Lo que digo es que gracias al timbre de los sonidos es posible reconocer a una persona por su voz. Sí. Y eso puede resultar característico de cada individuo, más grave, más finita. Sí, pero hay más. El timbre está también relacionado con la complejidad de las ondas sonoras que llegan a nuestros oídos. Pocas veces las ondas sonoras corresponden a sonidos puros de una única frecuencia, llamados ondas armónicas, como las producidas por un diapasón. ¿Sabes lo que es un diapasón? Sí, claro. Un diapasón es una herramienta que se utiliza para afinar instrumentos musicales. Acá tengo uno. Seguro ese es otro invento de Don Cosme. El diapasón produce un sonido puro, pero los instrumentos musicales dan lugar a un sonido más rico que resulta de vibraciones complejas. Claro, el sonido de un instrumento es una vibración compleja compuesta por un conjunto de vibraciones armónicas simples que suenan todas al mismo tiempo. La mezcla simultánea de todas ellas es característica de cada instrumento y define su timbre. ¿Tantas vibraciones al mismo tiempo no pueden provocar que no se entienda el sonido? Cuando una fuente sonora emite simultáneamente sonidos de todas las frecuencias con la misma intensidad, se escucha lo que se conoce como ruido blanco, parecido a esa fritura que emite un televisor cuando no sintoniza una señal. Pero los instrumentos musicales producen una frecuencia distinta. Las frecuencias que producen sonidos en los instrumentos musicales se llaman frecuencias naturales y están determinadas por las características propias del instrumento. Por ejemplo, los instrumentos de viento producen sonidos mediante la vibración de una columna de aire que ingresa en ellos. Un clarinete tiene en la boca una delgada membrana o lengüeta de caña. Cuando se sopla, se hace que la lengüeta vibre y produzca una onda sonora que viaja hacia el otro extremo del clarinete, que está abierto, donde se refleja parcialmente el sonido. En el clarinete, el largo del instrumento es siempre el mismo, pero los orificios que tiene a lo largo pueden destaparse y abrir el tubo, lo que tiene un efecto equivalente a acortarlo. De esta manera, cuando se destapa un orificio, se acorta la longitud de la columna de aire que vibra y se produce un sonido de mayor frecuencia, es decir, más agudo. Don Cosme y sus inventos. En algún momento me vas a tener que contar un poco sobre Don Cosme. Qué hombre misterioso ese. Para decirte esto voy a bajar el tono. Yo también sé guardar secretos. Ando con ganas de encontrarte. Bueno, no quería. Escucha a los niños de Villa Natural. Qué lindo suena, ¿no? ¿Quién pudiese tener esas voces? Todo es cuestión de cuerdas vocales. Sí, de cuerdas vocales. Cuando la persona habla, el aire pasa entre medio de las cuerdas vocales, vibran y ahí se produce el sonido. Y la vibración de la frecuencia depende en realidad del tamaño de las cuerdas vocales, de cuán estiradas estén esas cuerdas vocales y de cuán grandes o pequeñas sean esas cuerdas vocales. Escucha de nuevo a los chicos. ¿Entendí? Los niños tienen cuerdas vocales delgadas y cortas que vibran rápidamente y producen sonidos más agudos que los de una persona adulta. Por eso se escuchan tan suaves. Las cuerdas vocales son el elemento vibratorio que producen los sonidos. Están conectadas al aire de la nariz y la garganta. Y el timbre de voz de una persona depende de cómo resuenan en estas cavidades las diferentes frecuencias con las que vibran las cuerdas vocales. Adela, ¿qué te pasó?